Bueno, empezamos entonces con el segundo programa. El día de hoy, particularmente en este bloque, Marian trae una reflexión sobre la historia de la Argentina, el rock en Argentina como una historia. Sí, vamos a, en este segundo programa vamos a intentar pensar algunas cositas que tienen que ver con el rock en Argentina. Es algo que vengo pensando hace tiempo, que de leer varios libros, de estar en un par de cursos sobre historia del rock, de la política y demás, cosas que me fueron haciendo pensar, así que bueno, arrancamos con esto en este segundo programa de Buenos Tiempos. Vamos entonces con esta columna para seguir pensando como una selga. Vamos a hacer primero 3 menciones, 3 aclaraciones iniciales y después voy a desarrollar una suerte de historización, periodización, media falopa diríamos, de la historia del rock. No sé si puede decir eso en YouTube, pero bueno. De la historia del rock en Argentina, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer entonces primero 3 aclaraciones y después mi hipótesis de periodización con 5 etapas. Ok. Todo cuestionable, ¿no? Pero bueno, van a ser títulos, ¿no? Vamos a tardar 10 horas. Sí, me pareció que era mucho contenido. Sí, vamos. Primeras 3 aclaraciones a modo de título. Primero, el rock, como dijimos en el episodio anterior de nuestro programa, en el primero es rock, el rock es pasión y es disputa. Y eso va a estar atravesado en la historización que hagamos. Bien. En segundo lugar, vamos a hablar del rock en Argentina y no del rock nacional, que fue algo muy difundido. Por lo menos cuando yo era joven y demás, y mucha gente habla del rock en Argentina como rock nacional, como algo normal. Hay radios más o menos masivas que hablan del rock nacional. Y no vamos a hablar del rock nacional porque el rock nacional es un concepto, bueno, como dijimos, ¿no? En disputa y problemático en algún sentido porque fue bastante impuesto en el gobierno de la última dictadura militar por Viola, que bueno, querían en el último momento de la dictadura, cuando estaba cayendo, toda la época más cerca de Malvinas, empezó a ver como un guiño al rock, bueno, todo problemático, que ahora después vamos a hacer una mención, pero bueno, quedó como el rock nacional como una cosa genérica donde todo era lo mismo y bueno, después... Y no todo el rock de Argentina es nacional. Sí, y aparte estalló porque después de la Guerra de Malvinas, con lo problemático que fue para el rock, hubo todo una balcanización de los géneros y empezaron a identificarse cada género por su particularidad, tipo punk, metal, rock and roll. Entonces, bueno, vamos a hablar del rock en Argentina porque me parece que es más fiel al espíritu que queremos compartir en este programa. Bien. Y después, una aclaración media pava, pero que es así, que es que toda interpretación es política, ¿no? Entonces, toda interpretación es subjetiva. En el programa anterior, por ejemplo, la Sofi nos comentaba que, usando a Hobsbawm, de siglos cortos y largos, y para ella pensar la década de los 90, que terminaba en Cromañón, o sea, terminaba en el 2004, en el 30 de diciembre del 2004. Bueno, vamos a pensar que efectivamente yo hice curso, por ejemplo, con un par de personas y cada quien periodizaba de una forma particular. Claro, sí. O, por ejemplo, ahora tenemos, después de toda la oleada feminista en Argentina, Romy Sanelato, por mencionar una grosa que admiro mucho y que me gusta mucho lo que hace, por ejemplo, con el libro Brilla la luz para ellas, o sea, hace toda una rehistorización del rock desde un punto de vista de las mujeres, de las diversidades. Entonces, y eso lo hace en periodos distintos. Sí, o sea, te ubica de una interpretación de la historia de manera diferente. Entonces, la que vamos a hacer, la tercera aclaración es una particular, es una que se me ocurrió y que tiene que ver con algunos intereses que tengo y demás. Okay. Entonces, solo vamos a decir título para no irnos a cualquier lado de tiempos, pero entonces vamos a hacer 5 etapas. Los nombres de las etapas son los siguientes: el origen, la explosión, la resistencia y el aguante como tercera, después las diversidades. Bien. Y el quinto, nuevas resistencias, la actualidad. Vamos a ver qué onda. Entonces, vamos a empezar a enumerar esas 5 etapas, intentar mencionar 2, 3 características básicas de cada una, porque bueno, todo sería para mí muy interesante de poder hablar y escuchar y charlar, pero bueno, de última también, la gente que va viendo el video puede hacer comentarios en YouTube, Totalmente, puede hacernos comentarios en las redes, puede después hablarnos por privado y comentarnos, hacernos críticas. Me parece que está muy bien lo que estás diciendo, Mariano. Así que me critiquen. Claro, sí. No, pero sí. Que los comentarios sean así. Está bien, muy bueno lo que estás diciendo. Eso es un gran aporte. Ponele. Bueno, en fin, entonces vamos. El origen del rock en Argentina puede ser de mediados de los 50 hasta los 70. Bien. Que es un poco
casi contemporáneo con el inicio del rock en general. Pero ahí hay una cuestión que hay muchas discusiones. Por ejemplo, en el rock no solo pensamos en Los Gatos o en Tanguito en esta época, sino que también tenemos que pensar en Palito Ortega, en Por Sandro. ejemplo, sí. Entonces hay una diversidad impresionante en términos de el rock y demás. Ahí empiezan a ver los primeros festivales y ahí se empieza a discutir, bueno, el rock es comercial, el rock es una expresión artística que nos llena íntimamente o el rock puede ser antisistema. Y esas expresiones están ahí. Y esas discusiones se dan en este origen del rock, en esta primera etapa, de la mano también de, por ejemplo, una discusión que atravesó todo este periodo de repetir el rock en inglés, cantarlo en castellano o hacer canciones propias. Claro. Claro, si lo repetimos como tal cual llega en inglés. O si lo traducimos o si hacemos nuestras propias canciones. Todas alternativas que fueron planteándose diferentes artistas y que generaron muchas disputas en este origen del rock. Bien. Ese es como un primer momento. El segundo momento es el de la explosión, que podemos decir en los 80, que tiene que ver con Malvinas, que bueno, es un origen muy traumático, ¿no? Es casi como un complejo de Edipo, habría que pensar qué tipo de complejo es este del rock, porque el rock estalla, explota, se masifica. En plena dictadura. En plena dictadura y con la guerra de Malvinas. Sí. Es muy complicado. Después Entonces, de una recensura, sí. Claro, de la prohibición de las radios de pasar música en inglés y de estimular la música nacional en pos de estimular cierto nacionalismo. Claro. Que podemos decir que de alguna manera lo promueve porque viene a buscar esto, digamos, como, bueno, hay que dejar de pasar música en inglés, entonces tenemos que producir nuestra propia música. Claro, y está toda esa onda del último momento de la dictadura donde le hizo desde Viola y el hijo de Viola, bueno, es toda una historia media complicada, pero que hicieron guiños al rock y por eso el Festival de la Solidaridad Latinoamericana, para juntar cosas para la Guerra de Malvinas, para, en teoría, los combatientes, que después se la quedaron todos los milicos chorros, lo que pasó fue que gran parte del rock participó ahí, haciéndole el juego a la dictadura. Solo algunas muy honradas excepciones, tipo Virus, claro. Que tenía un hermano desaparecido, se negó a participar. Sí. O Los Violadores, por ejemplo. Pero salvo algunos ejemplos muy particulares, en general, bueno, todo el rock fue parte de eso. Y eso generó una situación muy compleja, donde el rock crece mucho de la mano de lo que fue el último intento de instrumentalización de la dictadura para quedarse. Claro, sí. Muy complicado. Después de eso estalla un poco, y ahí estalla un poco la idea de el rock nacional, y estalla la idea de el rock como una unidad. Arrastra esto que decías de la búsqueda de nacionalismo, digamos, en el rock, sí, y de disputarlo contra lo que venía de afuera. Entonces es como que arrastra un poco esas cosas. Sí, incluso el rock bastante del palo, muchas veces cayendo en ese momento, en muchas ocasiones, en las trampas del final de la dictadura. Entonces, claro, después de eso, el rock estalla, explota como masificación y se va diversificando y nadie se quiere asimilar al otro. Entonces empieza a surgir el rock and roll, el metal, el punk. Empiezan a crecer diferentes subgéneros donde ya no se identifican como el rock en general, sino como un género particular que no tiene que ver con otro y que de hecho disputa al otro. Por ejemplo, el metal y el punk nada que ver con el rock moderno. O sea, como claro, diferenciándose mucho, que tiene que ver con estas disputas de cómo nos afectó en la historia del rock en Argentina la dictadura y este último uso. Después vienen los 90, ¿no? Full neoliberalismo, menemismo, horror. Y ahí empieza a haber mucho rock barrial, muchas bandas alternativas, mucho lucha del neoliberalismo y empieza a haber el rock como movimiento. Por eso digo, este es un periodo después de la explosión de más rock como aguante, como cultura del aguante y de resistencia. Y ahí empiezan movimientos. Empieza, por ejemplo, el movimiento piojoso, empieza el movimiento de la renga, empieza el movimiento ricotero, sobre todo. Empiezan a haber movimientos donde el rock empieza a ser como un espacio de resistencia, comunitario, de identidad, de lucha. Y eso es importante porque ahí se empieza a configurar el rock que continúa hasta hoy. Y también esta tercera etapa nos permite pensar algunos elementos del rock actual, también me parece. Bien. Entonces ahí empieza a ver como bandas alternativas tipo Masacre, bueno, el otro yo que después tuvo una deriva machista muy complicada, pero empieza a ver como Todos Tus Muertos, empieza a ver bandas de culto alternativas, empieza a ver rock barrial en los barrios y empieza a haber movimientos masivos de rock, que todo eso está unido por la resistencia al neoliberalismo. Claro. O sea, el rock contra el rock comercial, el rock contra cierta hegemonía
neoliberal, individualista, horrorosa que estaba pasando con el menemismo. Como que converge en lugares más populares también, pero no de popularidad, digamos, de pegar la mainstream, sino de en los barrios, de movimiento, de atravesar como mucha más gente capaz que hasta con menos recursos. Sí, de lucha, de combativo. O sea, de hecho, bueno, quizás yo estoy haciendo esta historia porque es cuando yo llegué al rock y me emocionó y lo usaba así. Por ejemplo, un momento fundamental de este momento es el recital de las madres en el 97 en Ferro. Claro. Que fue, por ejemplo, mi primer campo para Wow. cruzar la historia personal con la historia nacional. Sí. Y ahí, por ejemplo, mi primer campo fue con La Renga. Bueno, tranqui. Tranqui, espectacular. Y en el fin del segundo día de este festival, que fueron 2 días, el primero lo cerró Los Piojos, y ahí conocí un montón de bandas, muy emocionante, que es un clásico, cualquier persona o recuerda o puede ir a chusmear. Está el discurso de Eve de Bonafini, espectacular en ese recital y en ese festival. Bueno, entonces ese festival quizás representa bastante el espíritu de esta etapa de resistencia y aguante. Después, en el 2001, 2002, 2003, 2004, quizás, para continuar con la periodización que nos planteaba la Sofi en el programa anterior, está un momento de kirchnerismo. O sea, yo no quiero igualar el rock, la historia del rock, a los gobiernos, pero hay un ida y vuelta que hay que pensar. Y este es un momento como de diversidad. Claro. Como que crece ya una diversidad, ya no hay ese espíritu combativo, quizás porque no hay un gobierno tan nefasto, y empieza a haber una diversidad. Entonces crece el indie, crecen otros movimientos que no tienen que ver con un espíritu combativo popular, como decías vos, así más de alternativo, sin recursos, sino que empieza a haber algo más de recursos, empieza a construirse, empieza a desarrollarse más un rock individual, o sea, íntimo, interior. También cambia muchísimo el mercado, me parece ahí, que por ahí no es algo que venimos todavía no nos hemos metido con esa parte, pero cambia muchísimo desde ese tiempo para acá, porque la forma de consumir música también se hace un poco más fácil. Entonces se da la posibilidad de que uno pueda ir haciendo música desde la casa o desde, no sé, o transmitirla desde otra manera. Entonces, eso también ayuda a que pueda haber muchos más movimientos, capaz. Bueno, eso No, eso que decís para mí es clave porque uno de los elementos fundamentales de este periodo de diversidad del rock es, por ejemplo, mucho rock ligado a la música urbana. Claro. Que tiene mucho que ver con eso de lo casero, de el trap. Eso es fundamental. Y también hay otro último elemento de este periodo que tiene que ver con, bueno, la oleada feminista. Totalmente. Y todo lo que es las diversidades y las mujeres en un rol mucho más justo. Hay otros personajes. Más presencia. Claro. Hay otros personajes. Empieza a verse otra composición, que hoy también lo vamos a ver seguro con la entrevista que hagamos en un ratito con Ceci Castro, que también vamos a ver cómo empieza ahí a transformarse la composición del rock para mejor, para enriquecerse. Bien. Esta diversidad ayuda en algún sentido al rock. Y después, por último, tenemos el periodo actual, que yo no sé cómo lo podemos mencionar, que es este horror que vivimos hace 1 año y medio, que con Milei a la cabeza, y que tiene que ver con, yo me hago una pregunta, ¿será un momento de nuevo aguante y resistencias? Para mí es un momento que puede ser muy rico para el rock, en un sentido. Se recupera cosas de los 90, por ejemplo, volvieron Los Piojos, este reencuentro lindo que están teniendo, se mantiene La Renga. Hay muchos festivales, muchas giras en homenaje a discos de los 90, tipo Fito con 30 años del amor después del amor, esa onda. Estamos en un plan medio nostálgico, Medio nostálgico, pero porque también son las herramientas que quienes somos del palo del rock, que hemos reconocido como algo que nos permitió sobrevivir a los 90 y tener una identidad combativa, de lucha. Entonces, algo de eso está surgiendo. Sí, o sea, yo digo nostálgico, pero que en realidad, o sea, lo que podemos agarrar esa nostalgia y poder desarmarlo de vuelta o volver a traerlo. Que esto, digamos, o sea, volver a pasar, que las circunstancias estén dadas para que puedan volver bandas así como Los Piojos o que pueda volver un movimiento tan de resistencia, tiene que ser algo positivo para el rock, para también poder dar este lugar a que volvamos a encontrarnos, digamos, vuelva a ser ese lugar popular de lucha, de disputa que venía siendo antes. Full, y para mí para nosotros. Sí, para mí en este momento tenemos 2 grandes potencias. Está, por un lado, recuperar el legado de los 90 y por el otro, todo lo que dio el feminismo. Sí. Entonces ahí tenemos música urbana con gente hiper del palo ligado a eso, como Dillon, Paco y Catriel, Woz, Trueno, toda esa gente del palo, muchas
mujeres feminidades, por ejemplo, Marilina, Barbie. Barbie Recanati, o sea, un montón de minas que enriquecen y generan un clima muy superior al rock, que estiran los límites de lo posible, que lo enriquecen en un sentido de izquierdas combativo y que me parece espectacular. Entonces tenemos lo nuevo que da el feminismo con las juventudes y el legado de los 90. Y eso puede ser un buen combo para pensar un poco, bueno, cómo hoy vamos a luchar a resistir desde el rock como bandera, si puedo ofrecer en las disputas que hay habitualmente, porque no todo es así, también tenemos laberizo, también tenemos rock para divertirnos, pero en términos del indio, como también recuperamos el sábado pasado en el primer programa, tenemos muchas bandas de combate. Bien. Y ese espíritu me parece que es interesante recuperarlo y pensar que eso que vivimos en los 90 se enriquece quizás con los feminismos desde 2015 y 2016 en adelante. Me gusta. Das como un buen panorama. O sea, es como que lo podemos hacer bien ahora. Pensemos, ojalá que lo hagamos mejor. Siempre es perfectible. Y para despedirnos, pensé una canción que tiene que ver con unir. Sí. Lo que son los 90 con la actualidad. Bien. Y por eso propongo, si te parece, que pongamos Todo sigue igual, pero la versión de Barbie Recanati. No la del Piti, sino la de Barbie Recanati. Me encanta. Vamos entonces con Barbie. Dale, vamos con esa. Todo sigue igual, todo sigue igual de bien. Siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejar. Algunas chicas me van a atender en esos momentos que no aguanto más, me pueden conformar.